cartas de Pablo a los hermanos de Corintios, capítulo 6, versículo 12. El tema de este mensaje es a verdadeira liberdade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Leemos: todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar de nenhuma. Vou ler novamente. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar de nenhuma. Amém? Aqui quem está falando é esse apóstolo Paulo a los hermanos de Corintios, um homem que perseguia a igreja de Deus, um homem que pertencia à seita farisaica, um homem da mente pegada, um homem mortal e um homem limitado, pero um homem que serve a um Deus ilimitado, a um Deus todo-poderoso. Penso eu nesse versículo que Paulo está sendo muito ousado ou atrevido em ter que falar dessa forma, porque solamente ele não estava escrevendo, pero também hablando. Porque Paulo, quando tinha uma oportunidade, ele a menudo estava falando acerca de Cristo. E aqui vimos Paulo falando acerca de um assunto que é muito importante. E ele disse que todas as coisas me são lícitas. Estava falando também do livre-arbítrio. E nessa semana eu estou falando com Deus, como todos os dias nós falamos com Deus. E cheguei tempo de pedir para Deus que Ele quitara de mim o livre-arbítrio. Porque eu queria servir a Deus 100%. Sempre no momento de minha dificuldade, minhas aflições, e algumas vezes eu pedi ao Senhor: Senhor, quita de mim o livre-arbítrio. E essa semana, eu agradeci com o Senhor. Outra vez fui pedir para Ele, para que Ele quitasse de mim o livre-arbítrio. Pelo Espírito Santo, falou em meu coração que isso não era possível. Não era possível. Primeiro, porque nós não somos uma máquina. Nós não somos um objeto. Sino que nós somos hechura de las manos de Deus. E que Deus nos ha dado o livre-arbítrio para escolher entre o bem e entre o mal. Se não havia nenhum sentido de Jesus morrer em la cruz del Calvário por nossos pecados. Não havia nenhum sentido
libertad, para nos dar un verdadero libre albedrío, porque hoy nosotros tenemos el poder de escoger. Por eso está el apóstol Pablo diciendo: todas las cosas me son listas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son listas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Para un hombre pecador hablar de esta forma es porque él tiene certeza de vida eterna, él tiene certeza que sirve a un Dios todopoderoso. Porque ¿quién somos nosotros? Seres humanos que nacimos en el pecado y vivimos en un mundo profano, pero tenemos a Cristo que nos ha dado el libre albedrío. Y Dios se alegra cuando nosotros como cristianos escogemos la buena parte, que es servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Porque no hacía ningún sentido. Quizás si Dios quitara de nosotros el libre albedrío, quizás nosotros estuviéramos aquí simplemente porque Dios quería, simplesmente porque es su voluntad. Pero no solamente es voluntad de Dios que nosotros estemos aquí, como también es nuestra voluntad de estarmos aquí, porque nadie aquí es obligado a estar en la iglesia. Nadie. Podríamos quedar quizás en casa, pero no. Estamos aquí porque Dios nos ha dado una verdadera libertad. Y nosotros escogimos estar aquí en la presencia de Dios para santificar su nombre, para adorar al Señor en la belleza de su santidad. No estamos aquí obligados, pero estamos aquí porque sentimos no solamente la necesidad, como también el deseo de sentir la presencia de Dios, el deseo de alabar su santo nombre, el deseo de agradecer a Dios por todo cuanto Él tiene hecho por nosotros. Entonces vemos que Pablo aquí está hablando para los hermanos de Corintios, una iglesia todavía de hermanos niños en la fe. Algunos que ya habían aceptado a Cristo por muchos tiempos, pero todavía actuaban como niños. Pero Pablo, como siervo de Dios, empezó a hablar esta palabra, enseñando para los hermanos de Corintios, enseñando para nosotros también. Porque vemos que el Señor Jesucristo, Él tiene nos enseñado a través de su palabra, pero a falta de conocimiento muchas das veces hace nosotros pecar. Vemos que en Mateo capítulo 22, versículo 29, el Señor Jesucristo dice en su palabra que nosotros erramos por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Erramos. Cometemos errores por no examinar las escrituras sagradas. Entonces vemos que la verdadera libertad consiste en vivir en santidad, porque nuestro cuerpo es santo. Por eso que Pablo estaba diciendo aquí en el versículo 2, pero yo no dejaré dominar ninguna. Pero yo no me dejaré dominar por ningunas. Porque nosotros somos santificados en Cristo. Nuestro cuerpo es santo y poblado por tiempo. Puede ser primero aquí porque nosotros fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo. Está aquí, en el mismo capítulo 6 de 1 Corintios,
no capítulo, no versículo 11, que diz assim: e isto errais algunos, mas já habéis sido lavados, já habéis sido santificados, já habéis sido justificados en nome do Senhor Jesus e por Espírito de nuestro Dios. E segundo, porque nuestro cuerpo es consagrado para el Señor y no para inmundicia. Hermanos, fijaos o que diz aqui, versículo 13, do mesmo capítulo 6 de 1 Coríntios, diz assim: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto a uno como a otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces vemos que nuestro cuerpo es de Dios, pertenece a Él. Fuimos escogidos por Dios para alabar su santo nombre, y nuestro cuerpo debe ser ofrecido como un sacrificio vivo y agradable al Señor, y es nuestro culto racional. Terceiro ponto, porque nuestro cuerpo es templo. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No pertenecemos más a nosotros, sino a Dios. Cuando confesamos a Cristo, fuimos nosotros, como já habíamos dicho, lavados, santificados y justificados. E agora já passamos a ter domínio. Já passamos a vencer o pecado pelo poder que há em nome de Jesus. Então, vimos, hermanos, que dando essa pequena introdução, não vamos alargar muito, porque queremos falar aqui um tema que não é polêmico. Não é polêmico. Há temas sim que são muito polêmicos, mas esse não. Porque nós já sabemos. Vemos que há muitos cristianos evangélicos que têm conceito acerca de carnaval. E que carnaval é algo cultural, por supuesto que é. Pelo carnaval é isso uma festa pagã. Que segundo estudos, se não me equivoco, começou de Egito há 5.000 anos antes de Cristo, e que hasta hoje está esparcido nos 4 cantos, nos 4 rincones deste mundo, e que o povo celebra de forma distinta, pelo mesmo sentido. E carnaval significa carne a Baal. Baal, em grego, Baal, é o demônio, é o diabo, que atuava em muitas vidas no passado, que esta hoje está atuando. E infelizmente está atuando em extremo de muitas igrejas. Vimos aqui um exemplo de um homem, de um personagem,
en el capítulo 17 de Primeras Reyes. Este personaje, él apareció en el momento más difícil de Israel, en el momento que Israel estaba en la idolatría y que había un rey llamado Acab, y ese rey casó con una sacerdotisa llamada Jezabel. Jezabel era hija de Baal, que era rey de los Sidonios. Y este rey también era sacerdote, ofrecía sacrificio a Baal. Y dice la Biblia que este personaje que ya conocemos, que tiene por título, significa Elías, que significa Dios es Jehová. Y el pueblo estaba todo volvido, ¿no? Voltado a la idolatría, a hechicería, adorando a ese Dios que no tenía ojos pero no veía, tenía boca pero no hablaba, tenía oído pero no escuchaba, y así sucesivamente, como los hermanos ya saben. Y dice la Biblia que Elías apareció, era de la ciudad de Galá, de un poblado que se llamaba Tisbe, una ciudad pequeña, y él todavía era el menor de su familia. Pero Dios tenía un plan en la vida de este hombre, y que en el momento él apareció para ejecutar los designios de Dios en aquella nación que estaba cada vez más se hundiendo a las cosas paganas. Y vemos aquí en Primeras Reyes, capítulo 18, versículo 26, 28 y 29, explica que los profetas de Baal tomaron carne de buey y prepararon para el holocausto sin poder fuego. Fue un desafío, porque el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Claudicar significa ceder, significa rendirse. Era un pueblo que tuviera experiencia con Dios, pero ya su fe estaba menguando. Ya no creía más en el Dios Jehová, en el Dios Todopoderoso. Y aquí hubo un gran desafío cuando Elías habló con Acab para que llevara los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y dice la Biblia que allí aquellos hombres fueron y aceptaron el desafío. Y dice la Biblia que el invocar el nombre de Baal, clamando a grande voz, saltando cerca del ataque que había hecho, sacando un cuchillo y lanzando hasta chorrear sangre sobre ellos, conforme su costumbre, a su costumbre, no su tradición. Y gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo fuego en sus. Vimos que aqui a música freneticamente,
saltando, alabando sus deuses, aunque algunos están allí que no saben el verdadero sentido de carnaval, pero sabemos nosotros que somos la iglesia del Señor, debemos conocer, porque hoy el carnaval se rinde a culto del segundo, que significa en griego príncipe de los demonios, mediante las obras de la carne. Es solamente para eso. Y en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como dice Pablo, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Infelizmente, el carnaval, las personas empiezan a pecar de una forma demasiada, aunque para Dios no hay pecado grande y pequeño, pero todo es pecado. Pero vemos que o que sucede en medio del carnaval es que el joven adolescente que nunca fumó empieza a fumar, el joven que nunca se drogó empieza a se drogar por la primera vez, así como también los adolescentes, los jóvenes que nunca tuvo una intimidad, una relación sexual, empieza por la primera vez, como también los jóvenes, los hombres, como también familias que son destrozadas a través del adulterio. Mujeres, hombres que por la primera vez traicionó su esposo, traicionó su esposa. Hermano, infelizmente, el carnaval es para eso. Aunque alguien pueda decir, mira, hermanos, es para alegrar, eso es para alegrar a las personas, pero el carnaval tiene solamente un sentido: destruir o destrozar familias. En general, amados hermanos, muchas personas son muertas, muchas personas son presas, asesinatos, robos. ¿Y cómo podemos nosotros estar involucrados en esas cosas? No podemos. Aunque muchas personas piensan que eso es tradición, que eso es cultura, pero es una cultura totalmente pagana, y que la Biblia habla directo, recto, que es pecado, es abominable a los ojos de Dios. Y Pablo dice aquí que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. ¿Qué tiene a ver la luz con las nieblas? Nada. No tiene nada que ver. Vimos aquí en Carnaval con misma tradición. Infelizmente,
versículo 6, a parte B, hasta versículo 9, que diz: assim habéis se validado el mandamento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando con doctrinas, mandamentos de hombres. Jesús estaba hablando aquí para los fariseos, que entonces seguían una tradición, que quería pasar por encima de las verdades bíblicas, de las leyes y de los mandamientos de Dios. Pero nosotros, que aceptamos a Cristo y que aceptamos esta palabra y que creemos en ella, debemos apartar de estas cosas y no nos involucrar y no participar. Porque el Señor nos ha llamado para sermos ejemplo, para ser su testigo aquí en esta tierra. Si estamos en medio de ellos, saltando como ellos, ¿qué ejemplo vamos a estar dando? ¿Qué testimonio? Creo que la mayoría que está aquí ya tuvieron experiencia. Tuvieron ejemplos, vivieron esta situación, y nosotros no podemos volver a hacer lo mismo, porque hoy nosotros somos liberados en Cristo Jesús, y que Dios necesita de nosotros para rescatar a estas personas que están liberadas. ¿Cuántos de nosotros no pasamos essa experiencia? ¿Cuántos de nosotros? No debemos, hermanos, permitir que nada que nos sirva de provecho venga a tener el control o autoridad sobre nosotros. Pablo, un gran predicador, un gran evangelista, él tenía una preocupación, y está aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Ele disse assim: vou ler a partir do versículo 26 para que os irmãos entendam melhor. Ele disse assim: assim que eu desta maneira corro, não como a aventura, desta maneira peleo, não como quem golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y la pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido errado por otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, el infierno es real, el Hades existe, el cielo también es real. Infelizmente, hay muchos que un día predican esta buena palabra, pero no obedecieron como deberían obedecer. Y hoy están en Hades, en lugar de tormenta, esperando el juicio final. Y Pablo tenía esa preocupación de ser eliminado. Por eso que ele golpeava seu cuerpo e colocava servidumbre, porque
ella siempre quiere pecar, pero no nos olvidamos que tenemos un espíritu que se llama Espíritu Santo y que vive dentro de nosotros y que nos da autoridad y poder de nosotros vencer el pecado. Pero tenemos que rechazar, porque la carne siempre tiene la tendencia para las cosas de la carne. Entonces hay una lucha espiritual, pero somos conscientes. Gracias al Señor, gracias a Dios, porque Ele nos dá uma mente santa, capaz de reflexionar o que é melhor para nós. E se pergunta, irmãos, se nós pudiéramos saltar do carnaval, que passa? E depois volvemos e pedimos perdão ao Senhor. Pero, irmãos, se hacemos assim, estamos comprometendo nossa salvação. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, estamos já terminando. Apocalipse 20, versículo 15. Ele disse assim: e ele que não se hallou inscrito no livro da vida foi lançado ao lago de fogo. É a Bíblia. Pero sabemos que a Bíblia diz que estará de fora. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz a Bíblia: pelos cobardes e incrédulos, los abomináveis e homicidas, los fornicários e hechiceiros, los idólatras e todos os mentirosos, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aqui estamos. Pero não podemos jugar com as forças de Deus. Pero queremos que tomar em sério. Jesus pronto vendrá. Aunque a carne tende a princípio, porque não é fácil. Na carne tende, por supuesto. Pero teremos aqui esta comida. Fijaos o que diz aqui em Romanos capítulo 14, se não me equivoco. Capítulo 14 de Romanos, versículo 17 diz: Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida ni bebida, sino justiça, paz e gozo en el Espírito Santo. Enquanto muitos estão se emborrachando, enquanto muitos estão comendo comidas que é oferecida, irmãos, esta Bíblia que diz no mundo não pode hablar de mentismo, pero é a Bíblia, e se nós outros creemos em ela, temos que obedecer sua palavra. Pero temos que nos apartar dessas coisas. E escutar esta palavra que me encanta muito em Mateus capítulo 25. Já para terminarmos, vamos até aqui uma oração.
33. Ao 34, 33 e 34 de São Mateus, capítulo 25, 33 ao 34, que diz: e pondrá nas ovelhas a sua direita, e nos cabritos a sua esquerda. Então o rei dirá ao de sua direita: bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que maravilha poder dia escuchar la voz de Jesús diciendo así: bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, tenemos que creer en ese, tenemos que vivir en esta dimensión. Y la vida cristiana tiene que ser un estilo de vida, si no, nosotros no vamos a permanecer. Porque no venimos aquí simplemente para presenciar un culto como si fuera a asistir a una película. No, venimos aquí para buscar a Dios, venimos aquí para nos perfeccionarnos cada día más en su presencia. Pero necesitamos tener la vida cristiana como estilo de vida, para entonces nosotros permanecer en él. Porque si no, hermanos, no permanecemos. Ya digo aquí algunas veces que vivir aquí en esta tierra sin Dios es posible, pero vivir sin Dios en la eternidad es el problema. Porque só hay dos lugares: cielo e infierno. Y Jesús, cuando predicaba, sus hermanos pueden observar que Jesús habló más del infierno que del propio cielo. Entonces, hermanos, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón en esta tarde. Dios habla con nosotros así porque Él nos ama y que necesitamos nos fortalecer en Él cada día más. Cuando nosotros empezamos a rechazar, a desechar las cosas del mundo y no nos involucrar en Él, el Espíritu Santo pasa a tener dominio en nuestra vida. Porque el reino de Dios es gozo y paz y alegría en el Espíritu Santo. Y Dios quiere, a través de su Santo Espíritu, identificarse cada día más en nuestra vida. Él quiere cada día más darnos fuerza para seguirnos adelante. Pero necesitamos llevar el cristianismo como un estilo de vida. Porque estamos aquí para adorar al Señor, estamos aquí para servir al Señor. Amén. Vamos colocar de pés.